Hoy en día, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo automatizado nace como una nueva forma de comunicación tecnológica, lo cual trae consigo implicaciones éticas en donde los periodistas, como entes generadores de contenido, deben tener en cuenta. Es por ello que nos hemos propuesto investigar el siguiente tema: desafíos éticos en el periodismo automatizado, un estudio contemporáneo sobre los significados atribuidos al periodismo automatizado y la ética periodística por un grupo de periodistas venezolanos. En Venezuela no se sabe con exactitud cuáles son los medios y portales de noticias digitales que usan inteligencia artificial para la producción de noticias. Y si se aplica, tampoco se conoce cómo se aplica, en qué parte del proceso de la producción de las noticias se utiliza, cuáles programas informáticos o bots se utilizan, qué tipo y cuál modelo de inteligencia artificial se utiliza. El Código de Ética del Periodista, actualizado en el año 2013, no contiene ningún capítulo relacionado con los preceptos éticos que deben regir el periodismo automatizado. Esta ausencia de conocimiento en este ámbito del ejercicio del periodismo en Venezuela es una oportunidad para investigar sobre lo que existe, lo que se hace y los desafíos éticos que estos nuevos modos de hacer periodismo traen implícitos. El proyecto de investigación que proponemos cerrará esta brecha de conocimiento para el desarrollo de la comunicación social como campo de conocimiento y práctica periodística. Para llevar adelante el proyecto, nos hemos planteado hacer un sondeo de opinión a varios periodistas para validar mi primicia inicial, a saber, si los periodistas venezolanos utilizan la inteligencia artificial en la producción del hecho noticioso, y poder precisar quiénes y cuántos podrían ser los sujetos de investigación en el desarrollo de la investigación, invitándolos a participar en el desarrollo de esta. Es una investigación de nivel exploratorio descriptivo que se desarrollará a través de un estudio de campo en el cual será uso de la metodología cualitativa y con un diseño de investigación emergente. Bajo esta premisa, hoy estaremos explorando un tema fascinante que combina la ética, la tecnología y la comunicación. Nos adentraremos en la relación entre la ética y el periodismo automatizado. ¿Qué implicaciones tiene la automatización en el mundo del periodismo y cómo afecta a los valores éticos que son fundamentales en la profesión? Descubramos juntos. Periodismo automatizado. En pocas palabras, se refiere al uso de algoritmos y programas de inteligencia artificial mediante bots que generan y distribuyen noticias sin intervención humana directa. Ha llevado a un aumento significativo en la producción de contenido periodístico, pero también plantea preguntas importantes sobre la ética involucrada en este proceso. Para entender esto, es necesario definir qué es un bot y qué es un algoritmo. Los periodistas bots, también conocidos como periodistas automatizados o robots periodistas, son programas informáticos impulsados por inteligencia artificial que pueden generar noticias de forma automática sin intervención humana directa. Estos bots periodistas utilizan algoritmos y reglas predefinidas para recopilar, analizar y redactar noticias basadas en datos estructurados y fuentes de información disponibles. Un algoritmo se puede definir como una serie de pasos realizados para resolver un problema. Las decisiones que tienen que ver con los algoritmos pueden basarse en reglas sobre lo que debería suceder a continuación en un proceso, dado lo que ya sucedió, o en cálculos sobre cantidades masivas de datos. En el caso de la inteligencia artificial, las operaciones implícitas de un algoritmo conlleva a priorizar, clasificar, asociar y filtrar en concordancia con los criterios de programación que introduzca la persona que trabaje con ellos. Dicho esto, comencemos con los principales dilemas éticos relacionados con el periodismo automatizado. Y nos referimos a la falta de responsabilidad y transparencia. A diferencia de los periodistas humanos, los algoritmos no tienen conciencia ni capacidad para evaluar la relevancia, la exactitud o la imparcialidad de una noticia. Esto plantea preocupaciones sobre la difusión de información errónea o sesgada sin una supervisión adecuada. Otro aspecto ético crucial es el sesgo algorítmico. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgados debido a la información limitada o tendencias discriminatorias en los datos utilizados para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial.
Por ejemplo, si los algoritmos se basan en datos parciales o poco representativos, existe el riesgo de que se reproduzcan y amplifiquen los prejuicios y discriminaciones existentes en la sociedad. En relación a esto último, hubo un simposio internacional de periodismo en línea del Centro Knight para el Periodismo denominado La inteligencia artificial, el futuro del periodismo. Diversos especialistas coincidieron en señalar que para que el periodismo del interés público sobreviva, los científicos de la informática y los periodistas tienen que trabajar de manera conjunta. Aquí se realizaron 3 investigaciones durante este simposio sobre el tema y se abordaron los alcances y limitaciones del uso de la inteligencia artificial en las redes de redacción. Durante el simposio, las investigaciones revelaron que, según una encuesta del Instituto de Periodismo de Reuters, la confianza en las noticias está en declive. Solo el 42% de las personas en todo el mundo dicen que confían en los principales medios de comunicación. Ahora, esto se acentúa con los sesgos algorítmicos, dijo Lindsay Johns, quien es autora de Going Digital e investigadora del tema. Esta investigadora agregó que los sistemas de inteligencia artificial para crear noticias han sido desarrollados por una fuerza laboral masculina blanca de Estados Unidos, lo que trae consigo el reforzamiento de estos sesgos. Según la autora, esto trae consigo un sesgo en los datos de entrenamiento en los sistemas de inteligencia artificial, ya que si los datos utilizados para programar estos sistemas están sesgados o no son representativos de la diversidad de perspectivas y voces, obviamente que los sistemas de inteligencia artificial aprenderán a perpetuar estos sesgos. Otro problema que trae consigo el tema de los sesgos algorítmicos en el periodismo automatizado es el reforzamiento de estereotipos y prejuicios, reveló la investigación. Y es que si los datos utilizados para entrenar los sistemas de inteligencia artificial reflejan estereotipos o prejuicios existentes en la sociedad, es probable que los algoritmos reproduzcan y amplifiquen estos patrones al generar noticias. Esto puede resultar en la creación de contenido que refuerza desigualdades, discriminación o exclusiones, en lugar de brindar una representación equitativa. La falta de diversidad en la perspectiva es otro de los problemas éticos que contribuye al sesgo algorítmico. Según esta investigadora durante el simposio, afirmó lo siguiente: la falta de diversidad en la fuerza laboral que desarrolla sistemas de inteligencia artificial puede llevar a una perspectiva limitada y un entendimiento incompleto de las necesidades y experiencias de grupos de personas. Esto puede resultar en la exclusión o falta de representación de ciertos temas o comunidades en las noticias generadas por inteligencia artificial. Para abordar estos desafíos, la autora de Inteligencia Artificial, el futuro del periodismo, resaltó la importancia de fomentar la diversidad y la inclusión en la fuerza laboral de inteligencia artificial, así como implementar prácticas de evaluación y auditoría de algoritmos para identificar y mitigar estos sesgos. Además, la autora parte de la idea de que los periodistas humanos deben establecer estándares éticos y normas claras para el uso responsable de la inteligencia artificial en el periodismo automatizado, promoviendo la transparencia y el diálogo con las comunidades afectadas. Empecemos por explicar cómo se hacen las noticias con inteligencia artificial. Las noticias generadas por inteligencia artificial pueden crearse utilizando diferentes enfoques y a continuación mencionaré algunos de los métodos comunes utilizados para producir noticias con inteligencia artificial. Generación de lenguaje natural. Esta técnica implica utilizar algoritmos de inteligencia artificial para generar automáticamente textos en lenguaje natural. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos como informes estadísticos o bases de datos y generar noticias en función de los patrones y tendencias encontrados. La otra técnica tiene que ver con la agregación y resumen automatizado. En este caso, los sistemas de inteligencia artificial pueden rastrear múltiples fuentes de noticias en tiempo real y recopilar información relevante de diferentes artículos para crear un resumen automatizado o una noticia consolidada. Estos sistemas pueden utilizar técnicas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural. En las siglas sería NLP, para identificar los aspectos más importantes de los artículos y presentarlos de manera concisa.
Otra técnica es el uso de los chatbots y asistentes virtuales. Algunos medios de comunicación utilizan chatbots o asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial para interactuar con los usuarios y proporcionarles noticias personalizadas. Estos sistemas pueden responder preguntas, ofrecer recomendaciones de noticias basadas en los intereses del usuario y mantener conversaciones en lenguaje natural. Otra técnica es el análisis de datos y predicciones. La inteligencia artificial también se utiliza para analizar grandes cantidades de datos y realizar predicciones sobre eventos futuros. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar datos económicos, financieros o deportivos y generar noticias que informen sobre tendencias o pronósticos. Ante todo esto, es importante saber que los bots de noticias generadas por inteligencia artificial carecen de una conciencia ética o deontológica intrínseca. Los bots de noticias utilizan algoritmos y modelos de inteligencia artificial para recopilar, analizar y generar contenido informativo automáticamente, pero no tienen la capacidad de tomar decisiones éticas o seguir códigos deontológicos por sí mismos. Es así que cuando se utilizan estos bots de noticias para generar contenido, es responsabilidad de los creadores y desarrolladores de dichos bots asegurarse de que se sigan principios éticos adecuados. Esto implica diseñar y programar los algoritmos de manera que se respeten los estándares éticos y periodísticos establecidos. Según el autor Javier Guayar en su obra Periodismo en la era de la inteligencia artificial, en donde se explora la intersección entre el periodismo y la inteligencia artificial, analizando el papel de los profesionales en la creación y supervisión de estos sistemas, el autor afirma que se debe incluir equipos multidisciplinarios para desarrollar la generación de noticias basadas en esta inteligencia, a fin de garantizar que sigan los principios éticos y deontológicos en la generación y divulgación de la información. En este sentido, este autor recalcó lo siguiente: se hace necesario incluir matemáticos, estadísticos, expertos en dominios específicos y otros profesionales según las necesidades del proyecto, como por ejemplo científicos de datos, que serían los encargados de recopilar y analizar los datos para luego entrenar y validar los modelos de inteligencia artificial. Los ingenieros de software, por ejemplo, son los encargados de programar los algoritmos de los modelos de inteligencia artificial y crear las interfaces de usuario para asegurar la integración adecuada de la inteligencia artificial en las aplicaciones y sistemas existentes. Otro grupo, no menos importante, son los expertos en aprendizaje automático, de lo que llaman el Machine Learning. Estos profesionales están especializados en técnicas de aprendizaje automático, que incluyen algoritmos de clasificación, regresión, agrupamiento, redes neuronales, entre otros. Ellos trabajan en la selección del entrenamiento y evaluación de los modelos de inteligencia artificial. Como pueden observar, se requiere un equipo multidisciplinario precisamente para que tengan un sentido crítico a la hora de programar estos sistemas. Según José Alberto Áviles, otro investigador del área, en su obra Periodismo automatizado, El fin de los periodistas, este autor realiza un recorrido analítico sobre el impacto de la automatización en el periodismo y explora el papel de los periodistas bots en la generación de noticias, examinando a fondo lo siguiente. Según José García Áviles, el autor reveló que en febrero del año 2022, el cónsul de la Información de Cataluña, una entidad autónoma y de carácter consultivo, ubicado en España, presentó el informe Algoritmo en las redacciones, retos y recomendaciones para dotar a la inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo. Este informe fue redactado por la doctora Patricia Ventura. El estudio pretende dotar al periodismo de herramientas para convertirse en referente de la teotécnica de la comunicación. La coordinadora del informe, la doctora Patricia Ventura, subraya en un artículo en este blog lo siguiente: si el periodismo tiene que vigilar estos algoritmos, mejor dicho, a quienes los gestionan, en coherencia deberá estar en condiciones de usar la inteligencia artificial de forma ética, ponerla al servicio de su misión de servicio público, dotarla de sus valores y demostrar que es capaz de gestionarla, como no lo hacen otros que se limitan a optimizarla con finalidades puramente comerciales y por lo tanto sin valores.
A medida que aumenta el número de medios que recurren a inteligencia artificial, es necesario repensar la ética y la calidad del periodismo computacional y de todo lo que implican los procesos de captación, producción, edición y distribución de informaciones. Está claro que las empresas periodísticas deben plantear importantes cuestiones éticas derivadas del uso de inteligencia artificial y saldrán perdiendo si no lo hacen, dice la autora Patricia Ventura. En este ámbito hay muchas zonas grises y amplio margen para el contraste de posturas, por lo que asistimos a un proceso complejo de toma de decisiones que deben incluir la perspectiva ética. Esta autora se pregunta, ¿qué problemas crean los sistemas automatizados? ¿Qué situaciones deben preocuparnos? Como se puede observar, en este sentido, durante este simposio realmente se lleva a cabo este análisis crítico de esta situación, ¿verdad? Todavía hay mucha tela que cortar, como dicen. La ética en el periodismo automatizado es un tema en pleno desarrollo y requiere una indagación profunda. Este informe concluye que la utilización crítica de voz en la producción de noticias plantea desafíos éticos que deben abordarse. Los periodistas pueden desempeñar un papel activo y determinante al introducir parámetros éticos en la ejecución de los algoritmos y al supervisar y corregir los errores cometidos por los bots. La colaboración entre la inteligencia artificial y los periodistas humanos pueden permitir una producción de noticias más precisa, imparcial y contextualmente informada. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro podcast sobre el tema desafíos éticos en el periodismo automatizado. No sin antes incluir que podemos decir que la intersección de la ética, la comunicación y la tecnología en el contexto del periodismo automatizado presenta desafíos éticos significativos. Para aprovechar al máximo esta innovación y garantizar una comunicación responsable y precisa, es fundamental abordar los problemas de acceso a la información, sesgos algorítmicos, privacidad y protección de datos, así como la responsabilidad y rendición de cuentas. Al hacerlo, podemos asegurar que el periodismo automatizado contribuya positivamente al panorama mediático y cumpla con los estándares éticos necesarios para informar y empoderar a la sociedad de una manera justa y responsable. Recordemos que entre los principales desafíos éticos, precisamente, tendríamos que abordar el problema del acceso a la información y los sesgos algorítmicos, precisamente para evitar la desinformación en las noticias generadas por los bots. Bueno, esperemos que les haya gustado el podcast y nos vemos en otra próxima oportunidad.